Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por sintonizarnos, por descargarse. Gracias en cualquier caso por compartir de nuevo este podcast, este vídeo de La Plaza. Tampoco tenemos hoy buenas noticias. Si ustedes las esperan, bueno, pues escuchen para que comprueben por qué las calificamos así. Aún una semana después de que grabáramos el anterior programa, el anterior episodio de La Plaza, seguimos hablando de Pegasus, que ya casi estoy perdiendo la noción de en realidad qué significa. Y nuestros dirigentes políticos son capaces de encontrar una salida razonable en un tema tan espinoso y tan delicado a esto. Y así mantenemos a la ciudadanía entretenida con esta especie de cómic que nos ha salido de los servicios, o a propósito de los servicios de inteligencia. Evidentemente, eso no es la realidad o no es toda la realidad que preocupa, creemos, a los españoles. La realidad avanza despacio, pero sin parar, avanza contundente, quemando etapas, y es la crisis económica. Aquí sí hay algunas buenas noticias, dicen los bancos que los ICOs se están pagando. Bueno, yo creo que tengo la sensación de que tendremos que esperar a pasar el verano para que se concreten situaciones desgraciadamente más complicadas, y ojalá me equivoque. Pero este país tiene una cosa que ni siquiera la pandemia es capaz de arrebatarle, que es el sol, un clima maravilloso, una alegría de vivir tremenda, y eso genera muchos ingresos propios y foráneos. Cuando se vaya el general verano para los españoles y entremos en épocas donde esos tipos de ingresos escasean más, veremos en qué punto de la crisis estamos. De momento, los que saben, como es la AIREF, ya están diciendo que ni siquiera el gobierno, rebajando sus previsiones, es capaz de acercarse a la realidad. Bueno, de estas cosas y de otras es lo que pretendemos hablar, comentar hoy aquí en La Plaza. Lo vamos a hacer con Alejandro Ramírez. Alejandro, ¿cómo estamos? Con Bernat García, ¿qué tal? Hola, buenos días. Pues buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Y de nuevo, con muchas ganas y muy contentos de que esté de nuevo con nosotros. Nos echaba en falta, y además por motivos técnicos no pude estar con vosotros. Exacto. Pero con Xavier Bru de Sala. Buena suerte. Xavier, un abrazo y encantado de que estés con nosotros otra vez. ¿Les parece a todos ustedes que empecemos? Sí, pues venga, vamos a empezar. Vamos a empezar con Pegasus, salvo que me digáis lo contrario, porque aún hoy el gobierno no ha comparecido. Estamos grabando este programa el viernes. Pedro Sánchez no ha comparecido ante el Congreso de los Diputados para dar una explicación más completa de lo que ha sucedido, tanto del supuesto espionaje a los independentistas, una explicación política, porque sí hubo respuestas de los responsables ante la Comisión de Secretos Oficiales, pero una explicación política ante los representantes de la soberanía popular. No se ha producido aún en el Congreso de los Diputados esa comparecencia. Tampoco del supuesto o cierto espionaje que se ha hecho sobre teléfonos móviles de algunos ministros y también del suyo. Aún hoy se está hablando de si Pedro Sánchez debe entrevistarse con Per Aragonés y dar explicaciones o no. Y aún hoy la verdad es que no sabemos a ciencia cierta en qué punto estamos. Si se produjo ese espionaje, lo único que tenemos son filtraciones de la Comisión de Secretos Oficiales, en el sentido de que la anterior directora general dijo que se habían hecho escuchas bajo mandato judicial o bajo la tutela judicial. Ni tenemos más datos que lo que se aportaron en esa abracadabrante o en esa esperpéntica rueda de prensa de Félix Bolaños sobre el supuesto espionaje a Pedro Sánchez y a otros ministros. Aún hoy, 20 días después, si no recuerdo mal, o 15 días después, no tenemos ni más noticias, ni más explicaciones, ni argumentación política. Al menos yo no las tengo. No sé si tú, Alejandro, tienes alguna más, o Bernat, o Xavi. Alejandro. Bueno, Pedro Sánchez, en las preguntas que hicieron en el Congreso, sí dio una pequeña explicación sobre el cese de la directora del CNI, sobre el cese, diciendo que está motivado por la brecha de seguridad que había sufrido y por el ataque a su teléfono y al de otro ministro. Fue la única
explicación que ha dado hasta el momento. Porque es verdad que la rueda de prensa de la ministra de Defensa, de Margarita Robles, fue también un poco surrealista, porque ahí ni pronunció la palabra cese, cambio, sustitución, sobre todo después de haber hecho una defensa numantina de la directora del CNI. Pero ¿no? yo, perdón, Alejandro, a mí me parece bien que diga que se han tomado medidas, pero yo quiero saber qué brechas, es decir, sin desvelar ningún tipo de secreto, qué brechas, es decir, qué auditoría se ha hecho de los sistemas de seguridad, si se van a tomar otras medidas, hasta qué punto ha sido peligroso o no. Es decir, a mí no me basta con decir, efectivamente. O sea, a mí por lo menos. No, si de eso es que no ha dado todavía ninguna explicación, no se sabe nada. Creo que se vio en el compromiso de decir si hemos cesado a la directora del CNI, algo tengo que decir, aunque fue mínimo. Pero de eso nada, tampoco de quién era la responsabilidad última del control de la seguridad de sus teléfonos y si ellos han cumplido también con las recomendaciones que se dan en estos casos, porque hay muchas veces que en grandes corporaciones, incluso en el gobierno, va la gente de seguridad, oye, ¿y qué tengo que hacer para que no me escuchen, para que no me espíen? Oye, pues sigue estas recomendaciones que os damos, estos pasos que normalmente vamos actualizando y que os vamos avisando y lo evitáis. No sabemos si los miembros del gobierno han cumplido o han cometido una negligencia también y no han sabido proteger su teléfono. El caso es que hasta el día de hoy no ha dado ninguna explicación y lo que yo creo que aquí ha hecho una especie de Mele Sánchez que tenía ese comodín del espionaje de los teléfonos y dice, bueno, esto lo voy a utilizar en el momento adecuado, como sabía que el tema independentista saldría por alguna parte y cuando ha salido lo ha utilizado y ha ofrecido la cabeza de la directora del CNI por algo que no tiene nada que ver con ella. Si se la iba a cargar por esa brecha de seguridad, pues por hecho ha dado 2 pájaros de un tiro y ahora vamos a ver si esto cuela entre la fila independentista, aunque parece que no, incluso Podemos, que ayer pidió otra vez una comisión de investigación de estos hechos. ¿Te acuerdas cuál fue el primer encontronazo, el primer topetazo de Obama con el poder cuando tomó posesión como presidente de los Estados Unidos? ¿Te acuerdas? Pues el servicio de seguridad le dijo, tiene usted que entregar su BlackBerry. Dijo, ¿cómo mi BlackBerry? pero si esto es como mi mano derecha, voy a entregar la BlackBerry. Perdón, aquí el teléfono se lo damos nosotros, debidamente encriptado. Y al final tuvo que ceder. Luego vino un zumbao como Trump, que hizo lo que le dio la gana con las normas de seguridad de los servicios del Servicio Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, pero eso ya es otro cantar. Bueno, y recordemos que lo que inicialmente tumbó también las expectativas de Hillary Clinton fue la trama de los correos electrónicos en los que ella, con más intención o menos, habría utilizado una cuenta privada en el desempeño de su cargo como secretaria de Estado de Exteriores o, bueno, secretaria de Estado, ¿no? Que se le llama directamente. Es decir, ahí fue un caso que llegó a una investigación en manos del FBI y aquí han desaparecido ¿cuántos gigas del teléfono del presidente? Y pico, ¿no? 260. O 2 gigas, de 2 y 6, no me acuerdo ahora, estoy mezclando cifras, pero bueno, pero claramente no ha pasado nada. Yo creo que el mayor error que seguimos todavía entendiendo la crisis de Pegasus como enmarcándola en un tira y afloja con los partidos independentistas, ¿no? Como si eso fuera lo más importante, cuando yo creo que no, que el auténtico escándalo de Pegasus es evidentemente que el presidente del gobierno fuera espiado, que lo hiciera Marruecos y que coincidiera en el tiempo con los ataques, digamos, o las olas migratorias en Ceuta, en Melilla, y posteriormente con un cambio radical en la postura del Sáhara, del gobierno, que nadie hoy en día sigue. O sea, tú preguntas a la gente y la gente sigue sin entender por qué ese cambio. No lo entienden ni los altos funcionarios del gobierno, no lo entienden ni el Partido Popular, no lo entienden ni los de Podemos. No sé, habrá será alta política de Estado o algo, pero seguimos sin entender qué ha pasado ahí, ¿no? Y la crisis de Pegasus todo se reduce así. Esquerra está más o menos enfadada con el gobierno, ¿no? Al final hemos tenido una brecha de seguridad que, si es cierta, es gravísima, pero todo parece que se va calentando o enfriando. En tanto Aragonés dice que bueno, que no está mal la dimisión, o si Junqueras acepta reunir, si Sánchez va a reunirse con Aragonés. Oiga, no sé usted si ha espiado al señor Aragonés, pero me preocupa mucho más la política exterior de España, ¿no? Y de esto parece que nadie habla.
Xavi. Bueno, yo creo que esto es un poco, digamos, tirar la bola hacia arriba para que no, la pelota hacia arriba para que no te dé en el estómago, porque si no hubiera saltado el tema de las escuchas a los independentistas, no sabríamos nada de los teléfonos pinchados al presidente del gobierno y a los ministros. Lo han sacado ellos en el momento que les ha convenido, que incluso Feijóo dijo, esto es perfectamente interesado, para tener una manera de contentar a Esquerra Republicana sin que, es decir, poniendo en la cara o poniendo por delante los fallos de seguridad en el Estado. Pero estos fallos de seguridad, casi con toda probabilidad, también Merkel ha sido espiada, también. Aquí a Macron, que parece ser que en una reunión entre ellos, ya Merkel y Macron comunicaron a los demás que habían que sus teléfonos habían, no sé si esto no lo ha confirmado nunca, pero bueno, fuentes dicen que ya se advertía y que ya se sabía que esto era peligroso y tal. Bueno, pues todo lo grande, lo rimbombante, lo tal, se ha ido en función de buscar una manera de contentar a la Esquerra Republicana. Y de esta manera, yo creo que hay una frase que decían antes los países cuando tenían un problema, que traducido del catalán sería dejar mear al mulo, ¿no? Porque el mulo es muy terco, pero tú deja que se vaya. Y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero va tiempo, el mulo pues se va descargando, mientras tanto no ha pasado nada, no te ha clavado una coz, y yo creo que estamos en esta situación, digamos, de bajada, de tal y cual, más aún cuando la oposición verdadera, que es la de Núñez Feijóo y el PP, pues acaba de aprobar la Ley de Seguridad Nacional. Es decir, que, bueno, no solo, bueno, ya aprobó la anterior de medidas económicas, dicen algunos porque Esquerra Republicana aconsejó a la izquierda independentista vasca que, bueno, que les hiciera el favor de votar y tal. Bueno, un tejemaneje. Pero en este tejemaneje, de alguna manera, yo creo que están todos y que Pedro Sánchez se mantiene a salvo y, en definitiva, que la estabilidad no peligra. Pero la posición de Esquerra es un tanto ridícula ahora mismo, porque si le plantea al presidente, pedíamos cabeza, está la directora del CNI, pero ¿por qué la ha cesado? ¿Porque no ha espiado legalmente a nosotros o por la brecha de seguridad? Que es que al final no han conseguido nada, por así decirlo, porque nadie claramente ha dicho no hemos cargado a la directora del CNI por el espionaje independentista. Porque el motivo aún es más bestia, porque Esquerra Republicana teme a Junts per Cat. Y teme que Junts per Cat la deje a Esquerra Republicana como lo más servil y rastrero ante el PSOE. Y como teme eso, pues ha saltado la directora del CNI. Parece rocambolesco, pero yo creo que las cosas van por ahí. Yo aquí me toca hacer a veces el papel de naif, de ingenuo, y decir, ¿cómo ocurren estas cosas? Sí, como decís, la rueda de prensa poniendo bajo los focos al CNI en temas de seguridad del Estado se convoca exclusivamente para decir a Esquerra, que a mí también me espían, es de una irresponsabilidad impresionante. Tremenda. Impresionante, porque ya dije en el anterior episodio de La Plaza, mire usted, que esto no es el Instituto Nacional de Artes Escénicas, o sea, esto es el CNI, ¿se entiende? Esto es el CNI. Si además, no solamente eso, si además convocas una rueda de prensa para hacerlo público, ya es una irresponsabilidad impresionante. Porque Macron no convocó una rueda de prensa ni Merkel para decir esto. Dijo, chicos, tenemos problemas, estamos implementando las medidas, los cortafuegos, etc. No explicar un cambio en política, no respecto de Haití, sino respecto del Marruecos, con lo complicado que es, que permanece sin explicar ese cambio de política, es de una irresponsabilidad manifiesta, porque la política exterior de un país nunca es patrimonio de nadie. Si hay una política que no es patrimonio de un partido, es la política exterior.
Y si además, como habéis puesto sobre el tapete, ese cambio podría haberse producido, no lo sabemos, porque no sabemos nada, porque los marroquíes disponen de información privilegiada obtenida del teléfono del presidente, que es que todavía es de una irresponsabilidad ya que no cabe en el mapa. Solamente hay una forma de luchar contra todas estas sospechas, que es dando explicaciones convincentes, diciendo que has solucionado el problema o cómo lo vas a solucionar y convenciendo a la población. Lo que no puedes es permitir que 4 personas como nosotros tengamos toda esa serie de sospechas en la cabeza. Eso es lo más erosionante que pueda haber para un Estado y para una democracia. Perdón, con ellas nos quedaremos, porque de explicaciones ya sabes que no van a dar. Y lo de Marruecos yo creo que sí que tiene una explicación, que es que España está perfectamente encuadrada, digan lo que digan sus dirigentes, o se peleen o no se peleen, está perfectamente encuadrada dentro del sistema occidental, europeo, OTAN, etc. Y en cambio, quien se acaba de encuadrar o de alguna manera de afiliar o de meter bajo el paraguas americano es Marruecos. Y el precio o uno de los precios, ponemos, pues los paga España. ¿Verdad? No pagan los yanquis, los paga España los precios. De que Marruecos sea casi Egipto, pero Egipto tiene muchos más problemas de fondo que Marruecos, sea el único país del norte de África que ahora ya es un amigo fiable y a lo mejor para siempre. Hombre, esto se compensa desde Washington. Ya veremos. Sí, efectivamente ya veremos. De todas maneras, seguimos hablando de estos términos y es una posición que, si es política de Estado, se ha hecho sin contar ni con la oposición, ni con sus socios de gobierno, de forma unilateral, con una carta extrañísima escrita a mano, mal traducida, tal. O sea, que quiere decir que en este país, desde Fraga, la posición sobre el Sáhara es una cosa absolutamente consensuada a izquierda y derecha y es uno de los grandes pilares y se ha roto. Y luego, sí, efectivamente, lo de Esquerra no lo sé. De momento están en la Comisión de Secretos Oficiales, se han metido ahí dentro con toda la estrategia de demolición que puede acarrear y se han cargado la directora del CNI en un claro mensaje diciendo destituido o sustituido. En un claro mensaje diciendo, cuidado, porque si enfadáis a mis socios o si enfadáis a mis socios de legislatura, cuidado con lo que hacéis en Cataluña o con lo que hacéis en Euskadi, porque puede haber dimisiones. Es decir, el CNI no está cubierto políticamente por nadie. Ya. Y eso, pues supongo que es un mensaje que... Yo creo que, ¿sabéis lo que ha pasado? Una de las demoliciones Sánchez, Sociedad Anónima, que ha pasado con estos, que se han cargado la Comisión de Secretos Oficiales. Porque ¿de verdad creéis que esa comisión va a ser operativa después de incorporar a Bildu, la CUP, etcétera? ¿Creéis que va a ser operativa? ¿Que va a haber un director del CNI o un ministro de Defensa que va a ir a esa comisión y desvelar los dossiers secretos de cooperación y de actuación que pueda tener el Estado español? Yo no me lo creo. Comisión cuentacuentos. Comisión irá ahí una vez cada 6 meses y la convocan y dirá, pues tenemos unos presupuestos que vamos a invertir en informática tanto y en colaboradores X. Pero tú de verdad... En la caperucita roja y en qué viene el lobo, claro. Sí, el primer día, ya salieron contando todo lo que había pasado dentro y la directora del CNI solo fue con la información justa y necesaria. Para decir, bueno, esto tenía autorización judicial y se acabó. Ni un dato más, ¿no? Porque sabe el peligro que... ¿Qué pasa en el... Iba a decir el Congo, es una canción que tengo en la cabeza. Es una cosa barroera que decís en Cataluña, la canción esta. ¿Qué pasa en Cataluña? Siempre que llevas hablando de si Esquerra, Junts, ¿quién va a ser el candidato de Junts? ¿Y para qué? ¿Va a ser Giró? ¿Va a ser Rouras? ¿Va a ser... ¿Quién va a ser? ¿Va a ser Jordi Turull? ¿Laura Borràs? ¿Quién se va a presentar ahí a ser el segundo o no? ¿Van a ganar las elecciones? ¿Van a conseguir acabar con Pere Aragonés? Haznos 5 céntimos, que se dice en Cataluña. Bueno, yo lo que se dice, lo que dicen ellos, y parece ser
que en general los medios lo compran, es que se han repartido el poder al 50%, y es cierto porque la ejecutiva, pues 50% son de Turull, y es decir, de los pragmáticos, y 50% de Laura Borràs, es decir, digamos, de los idealistas del no surrender. Pero en mi particular y a lo mejor muy equivocada visión, el poder se reparte del siguiente modo. Dentro de la casa manda el que sabe mover los hilos, porque un partido es un constante movimiento de hilos. Y de eso Jordi Turull sabe mucho, sabe muchísimo, tiene práctica, tiene todos los másters. Y luego, encima, en el tejado, ¿sabes aquellos gallos recortados que señalaban la dirección del viento? Pero sin señalar la dirección del viento, siempre marcando el norte de la independencia, pero sin enterarse de lo que pasa y solo pidiendo, bueno, pues que el palito que la aguanta, pues que siga aguantando. Que lo siga aguantando, que no lo hagan, que no lo hagan hacer el ridículo. Yo creo que el 99% del poder, que Convergencia, es un chollo para Esquerra Republicana esto. ¿Por qué? Porque Puigdemont ya sabe, ya da el mensaje de que este no es un partido para la independencia. El Sartadi, que era del terceto, se ha ido sin abrir la boca, pero se ha ido. No, ha abierto la boca, ha dicho que estaba harta. Laura Borràs, Xavier, que el Sartadi se ha ido. Tampoco estarían. Que el Sartadi se ha ido harta, diciendo que estaba harta. Sí que ha abierto la boca, sí. Hombre, no ha contado intimidades. No ha dicho que se va por lo mismo de Puigdemont, aunque directamente ha dicho que sigue compartiendo no sé qué. Bueno, pues si Laura Borràs fuera coherente, ya vería que el partido creado para avanzar hacia la independencia no funciona para avanzar hacia la independencia, sino para repartir cargos, influencias, etcétera, etcétera, como la antigua Convergencia. Bueno, pues ya está. Oye, Xavi, ¿qué papel juega en todo esto, Giró? Se ha convertido en una excusa para que parezca que este partido no es como Esquerra Republicana. ¿Qué papel juega en todo esto, Giró? Jaume Giró. Yo creo que es una inteligencia no solo política, sino es una inteligencia de primer orden, aunque no esté muy bregado en temas políticos, pero es un tipo muy listo, es un tipo inteligente, es un tipo que sabe ser imprescindible. Y una vez le asistí a una conversación suya telefónica con su jefe Fainé, y es que lo tenía encandilado, siendo Fainé como es y siendo él ya criptoindependentista. Pero quiero decirte, es un tipo muy hábil, muy hábil. Pero eso significa la renuncia de Giró, la renuncia de Giró a ser el candidato, ¿o no tiene nada que ver? Es que tampoco sabe estos hilos. Él sabía manejar unos hilos y era un segundo increíble, porque Fainé lo puso de segundo y casi de primero en todas partes, ¿no? Pero quien sabe es que los partidos son algo muy especial, son una bestia que hay que llevarla desde dentro. Y Turull sabe mucho y Giró está aprendiendo. Ya veremos en el futuro. Alejandro Bernat. En la jornada del Círculo se dejó querer Giró, ¿no? Cuando le preguntaron si podía ser el candidato, se sonrojó. Bueno, pasamos a otra pregunta y no sé, creo que es señal que no descartó absolutamente nada y que se está posicionando y que podrá jugar sus bazas también en esto. Bueno, yo creo que pueden estar relacionadas las dos cosas, es decir, desde fuera, no viéndolo muy de cerca, pero puede ser que la repartición de poderes entre Turull y Borràs tenga más que ver con las aspiraciones de Giró también al frente del partido o de la Generalitat de lo que pueda parecer, ¿no? Habrá que ver. Giró no deja de ser un outsider. Giró es una persona que tiene muy buenos vínculos con gente poderosa dentro del ámbito de la exconvergencia, pero está fuera. Y que haya alguien moviéndose tan rápido, con tan buenas conexiones, con gente que no está en la primera línea de la política, pero sí que forman parte de toda esta digamos, poder empresarial y mediático que puede haber detrás, pues puede hacer saltar las alarmas dentro de un partido que dice, bueno, ¿cuál es nuestro líder? Porque
hemos salido de la cárcel, no surrender, como decía Xavier, pero el líder máximo está en Waterloo con las grandes causas universales y no se sabe ya ni hablamos con él casi. Y aquí hay alguien que está tomando las riendas de todo, que hace 5 años no lo conocíamos en nuestros sectores y no había pisado un mitin en la vida. Y puede, no sé si Xavier, tú ves que puede haber algo ahí. Si me permites, sí. Hay uno que sí que lo conocíamos, que es el que acompañaba a Oriol Pujol, a Daniel Osàcar, el tesorero de Convergencia, etcétera, etcétera. Hay Oriol Pujol y el acompañante, el guardia de corps, era Jordi Turull. En todos los casos de corrupción de Convergencia, el quien paraba los golpes y quien tal, era Turull, que sabía mucho. Pero ahora, ¿con qué cara van a decir que esto no es Convergencia? No, está claro. Hombre, con Turull al frente, es que bueno, ya no disimulan. Hablaba Alejandro de unas jornadas del Círculo de Economía que se han clausurado hace unos días. Y otra de las sorpresas que nos depara de alguna forma Cataluña es que si había una institución tranquila, burguesa, sosegada, que solucionaban las sucesiones en una cena amable entre todos los presidentes, donde nunca una voz se levantaba más alta que la otra, era el famoso Cercle de Economía, Círculo de Economía, que ha tenido como presidentes a todos los grandes empresarios de este país. Bien. Pues las noticias que nos llegan desde allí, que está contando Economía Digital, es que están no compitiendo electoralmente, están en la guerra, con abogados intentando que no a nadie se salte los estatutos, acusando a unos a otros de inflar el censo. Bueno, ¿quién ha visto eso y quién lo ve? ¿Qué pasa en el Círculo de Economía? Alejandro o Bernat, que habéis seguido la historia. No, hombre, es curioso que cuando vas a las jornadas del Círculo, yo este año no he podido ir, pero he ido a unas cuantas, y tienes que el principal mensaje que se le transmite a los líderes políticos que van ahí a presentar es, por favor, pactos de Estado, consenso, el consenso es importante, ¿no? Y se lo volvían a pedir este año y luego ellos están a matar por primera vez, evidentemente. ¿Quién lo dinamita eso y por qué? Bueno, ¿Quién dinamita ese consenso, ese espíritu? Sí, yo creo que esta última legislatura de Javier Faus, que ha sido un mandato complicado también, porque a nivel político han pasado muchas cosas, pues puede que una de las cosas, y ha habido grandes movimientos, y Faus es una persona pues, que en algunos aspectos ha hecho muy buen trabajo en el Cercle, pero puede haber quizás minusvalorado las ciertas presiones internas que puedan haber en el Cercle a la hora de fraguar una continuidad, ¿no? Yo creo que las sucesiones de diferentes presidentes han sido siempre consensuadas, pero quizás últimamente menos eufóricas o menos hegemónicas que lo que habían sido anteriormente. Y esa paulatina desgaste ha terminado estallando ahí hasta que de repente las tensiones internas han desembocado ahora finalmente en un grupo de gente quizás más irredenta o más rebelde que ha dicho no trago y me veo con fuerzas de desafiar a que es las candidaturas alternativas, que evidentemente es la de Rosa Cañadas, es la candidatura alternativa porque se llama Guardiola, que era la figura favorita por la actual Junta del Cercle, la candidata que querían. Han intentado en los últimos meses que Rosa Cañadas desistiera de esa candidatura y que se uniera a esa figura de consenso o de casi consenso que era Jaume Guardiola, y no lo han conseguido. Entonces, claramente, ese sector más rebelde, que había estado más descontento en los últimos años, ha decidido dar un paso adelante. Venga, Alejandro. Es increíble, ¿no? Que esa estructura que se ha mantenido durante tanto tiempo, cómo se ha derrumbado de esta manera tan increíble, que en el fondo se trata de votar únicamente, que es una elección democrática que, aunque no ha sucedido en los años de historia del Círculo, pero para una vez que se da ese paso, creo que tenían que haber
gestionado mucho mejor este proceso, ¿no? Y no ver este espectáculo que se está dando tan negativo. Lo último, que ya los socios que se dieron de alta últimamente no van a poder votar. Bueno, unas cosas que dice poco, ¿no? Si era cierto, era todo ficticio, ¿no? Lo que se ha vivido durante este tiempo, y ahora estamos viendo la realidad o una cara que estaba oculta dentro de esta institución. Venga, Xavier, pon la guinda. Yo creo que el CERCLA fue un peso pesado en la orientación general de la economía, de la política, de estar en Europa como los demás, etcétera. Es decir, que durante toda su trayectoria yo creo que ha sido brillantísima, y de un acierto tras otro. Desde en los últimos años solo le quedaban dos cosas, que era una institución que había pisado tan fuerte y marcado un camino, se puso a ir de puntillas. Y es lo que hace y lo que hará, gane quien gane. Y pasar de puntillas, pero aprovechando el poder de convocatoria que le otorga la Solera, e incluso este año ha ido mejor, porque incluso Van der Leyen ha ido a la reunión. Es decir, que ha sido más que nunca, ¿no? Y entonces, pues bueno, ante el micrófono cerrado puedo decir que bueno, hay algo de ficción en todo eso. Espera, que pues voy. Ahora hay mucho de ficción, pero van todos los grandes actores, ¿no? A la ficción. Pues que el teatro pero continúa. Yo creo que la influencia del Círculo de Economía es muy pequeña y menguante. Pero el poder de convocatoria no. Hay también, no sé si estás de acuerdo, pero hay un papel más de lobby, pues que el Círculo de Economía al final no dejaba de ser un lobby empresarial para influir, digamos, en la política económica, ¿no? Y territorial. Y es un papel que está Foment del Treball está también asumiendo cada vez más, ¿no? O sea, yo sí que noto que hay una proactividad a la hora de la gente de Sánchez Llibre de influir más porque en el debate. Se atreve, ¿no? Sí. Sánchez Llibre claro. se atreve. Sí, bueno, porque y no se atrevía. Exacto. Y el que venga tampoco se atreverá, sí. Porque si se atreve romperá el círculo. Alejandro, pinceladas económicas, por favor. Inflación al 8,5% y todos contentos porque no ha subido. Porque no ha subido, pero la inflación subyacente sí, en la revisión ha subido. De eso no hablan, efectivamente. De eso no hablan. Porque no, eso tiene poco que ver, algo sí, pero tiene poco que ver con la guerra. Y eso es lo más peligroso. Y también el aviso que ha lanzado la IREF, ¿no? La entidad independiente que tiene que vigilar por la sostenibilidad de las finanzas públicas. ¿Qué significan las letras? Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Que recordemos que es una iniciativa que se creó por iniciativa del gobierno, pero que es absolutamente por Bruselas, mandada por Bruselas, efectivamente. Y cuyo mandato consiste en fiscalizar, en validar o analizar la política fiscal del gobierno. Perdón. Y efectivamente, y en el plan de estabilidad enviado a Bruselas, pues está muy preocupada la IREF porque ve que no hay plan. Efectivamente, que solo se está moviendo por la inercia del rebote económico después de la pandemia y por el aumento de los ingresos públicos, pero que eso va a ser transitorio, lógicamente. No hay ningún plan para reducir el déficit, no hay ningún plan para poner la deuda bajo control, y teme que la situación sea muy complicada. Además, habla de imprecisiones, de vaguedades, de no tener nada, incluso el plan de recuperación, ninguna respuesta sobre los fondos europeos, cómo se están gestionando. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. O sea, que estamos envueltos en una oscuridad tremenda, pero lo que más preocupación genera es esa quietud, es esa pasividad, que no hay ningún plan para cuando las cosas empeoren, ¿no? Y eso, la verdad, que plantea una deuda pública del 140% del PIB en 2025 si no se hace ningún cambio de rumbo en estos momentos. Bernat, Xavier, muy brevemente, por favor. Sí, no parece que haya ningún plan de cambio de rumbo de momento por el gobierno. Entiendo que el Partido Popular está ofreciendo más pactos de Estado y consensuar. Hoy Feijóo anunciaba que el primer mes de medidas del plan anticrisis desde que se puso en marcha pues no ha tenido efecto y no ha servido para nada, ¿no? Bueno, ahí está la negociación del proyecto de ley, que tampoco se sabe si tiene una determinación, si puede haber
hueco para algún tipo de acuerdo o no, pero de momento no hay visos de una corrección en política económica. Xavi, muy brevemente, por favor. Un apunte sobre la estrategia de Feijóo, que yo creo que para él y para el PP es muy buena. Es decir, estoy a la distancia que te doy la mano, pero también estás tú a la distancia de que te alcanzan los puñetazos. Uh-huh. Y yo creo que esto Casado ni se le ocurrió, pero Feijóo lo hace y lo hace bien. Oye, y para poner el colofón, parece ser que el espacio al que quería escuchar o que quería construir Yolanda Díaz, al menos no va a contar con Podemos, porque a lo que sabemos hoy es que las relaciones están más que rotas. Bueno, lo que está pasando, lo de Andalucía es ya pues, el cenit, ¿no?, de los despropósitos que acompañan a la creación de este espacio, ¿no? Yo me preguntaba, digo, pues, si no han llegado a tiempo, seguro que es porque están negociando esas medidas tan interesantes para los andaluces que pueden cambiar su vida y que pueden mejorarla, y están tan enfrascados que se le ha ido la hora, ¿no? Qué pena, ¿no? ¿Cuánto nacionalizamos? ¿Un 20 o un 30? Después estaban en eso. De ese esfuerzo, ¿no? Y al final lo que ve que son que son un grupo de náufragos que están ahí agarrándose la tabla y quitando de en medio, intentando quitar al que se suma. Y también, bueno, aparte de esto, la posición de nuestro amigo Pablo Iglesias también ha sido graciosa, ¿no? Quejándose de que no ha habido primaria, que le ha puesto a dedo cuando él quería poner a dedo a su candidato, al Guardia Civil de... No solamente, sino que puso a dedo a Yolanda Díaz y que en el puso gobierno. A dedo dijo la vicepresidenta que me sustituye es esta. Y que se olvidó. Y ahora exige unas primarias, que él ya eso lo da por perdido, ¿no? Bueno, delirante. Venga, Xavi y Bernat. ¿Puedo contar una pequeña anécdota? Es que al principio os he dicho, bueno, solo nos queda el verano y el general verano. Sí. Bueno, pues una vez Camilo José Cela me contó, bueno, estábamos de cháchara, no sé, no recuerdo, en un aeropuerto que nos encontramos, y él sabía que yo tenía una pequeñísima influencia en la Academia Sueca, y bueno, pues me trataba muy bien. Me contó una historia que me quedó grabada de un mendigo que andaba mendigando en Marbella, ¿ya?, en los años 60, digamos. Y le dio unas monedas y el mendigo, bueno, le soltó 3 o 4 frases, pero muy con un desparpajo que él enseguida puso el oído. Y estuvo charlando bastante rato con él y bueno, era muy dicharachero el mendigo. Y al fin le dijo, bueno, pero usted, ¿y cómo vive tan contento aquí y mendigando y que se le ve tan alegre y contento? Y digo, claro que estoy. He vivido toda la vida donde los ingleses vienen a morir. Pues esto. Sí, eso le conviene hoy a Es Bernat. buenísima la frase. Que no escuchen en la plaza, esperamos. Muy bien, venga, Bernat. Sí, bueno, Yolanda Díaz, seguís apostando algo por ella, si no, la ruptura. Bueno, te dice que va a empezar el proceso de escucha después de las elecciones andaluzas, que ahí es donde se arrancará. Pues yo creo que ha perdido mucho fuelle en los últimos meses, pero bueno, está Valencia, está también las confluencias desmontadas ahí, vamos, en absoluta decadencia. En Cataluña, pues vamos a ver, este fin de semana sabremos si Colau si quiere seguir otro mandato, veremos, en fin, Mónica García, la representante de Madrid, que le sirve como de sparring a Ayuso casi todas las semanas en la Asamblea de Madrid, porque solo se... Mira que la zurra, ¿eh? La zurra, que es una cosa que se coge la... No le gusta, se crece en el castigo, ¿eh? Porque le vuelven a preguntar. Es que ya le ha cogido la medida, además Ayuso a la otra. Sí. Yo sí, la verdad es que no me he visto las 3 horas de sesión de control de la Asamblea de Madrid. No sé si lo otro es muy divertido, muy aburrido, pero bueno, estos 2 minutos siempre de todas las semanas, Ayuso lo tiene clavado y vamos. Y la última ya le dijo, usted viene aquí a terapia. Y su familia se lo agradece. Se lo voy a dar. y nada, entonces pues bueno, está muy debilitada. La izquierda está muy mal. Bueno, pues ¿alguna cosa más que nos hayamos dejado por el camino? ¿Hablad ahora o callad? Lo de no para Finlandia, siempre. Pero esto... ¿Lo de, perdona? Lo de Finlandia.
Pero eso es de largo recorrido y de un significado histórico y geoestratégico y muy preocupante. Muy importante. Y muy preocupante. El país de la finlandización, el que se inventó la finlandización para sobrevivir, ahora le desafía a su vecino de 1.200 kilómetros con todas las de la ley. Y bueno, eso es tremendo y es muy malo para Rusia. Muy malo. Y yo creo que tensiona mucho más la situación, de la que ya solo, aún no quiero tampoco abrir un debate, cabe esperar la derrota de Rusia porque cualquier otra perspectiva va a ser muy complicada. Yo entiendo que... Pero contra las cuerdas... Sí, es que si no... Tiene que haber una... Pero, no sé, tiene que haber una estrategia muy clara, o la CIA tiene que saber cosas muy claras para que en este momento, que por supuesto que la agresión de Rusia a Ucrania es injustificada, pese a no, la estrategia es una injustificada a todas partes, pero y después de las veladas amenazas con la utilización de armamento nuclear técnico por parte de Rusia, yo entiendo que Washington y los cuarteles generales de la OTAN saben muchas cosas para aumentar todavía ese desafío y a enseñar la patita con la integración de Ucrania en la Unión Europea, a aceptar casi o avalar la entrada de Finlandia en la OTAN, justo en este momento, no sé. Finlandia probablemente son como Suecia. Finlandia y Suecia. Tiene que haber, ampliando en 1.000 y pico kilómetros la frontera de la OTAN con Rusia, que en teoría era... ¿no? De misiles. Y de misiles, sí, evidentemente. Entonces, yo entiendo que sabrán algo. Estamos hablando de eso, de desplegar a la primera fuerza militar del mundo con mucha diferencia de las demás, que es la de la OTAN, a 1.200 kilómetros y creo que son 2 horas de coche de San Petersburgo. Sí, bueno, en ferry estás también un par de horas, me parece. Me parece que Bueno, no, sí, con San Petersburgo. Por carretera creo que son un par de horitas. Sí, muy poco. No, yo creo, vamos, política internacional y más, al menos un servidor, la verdad es que todo son dudas y no tengo ni idea. Pero dicho lo cual, la apuesta le ha salido muy mal a Putin. Muy mal. Le ha salido esto muy mal, porque es que ya no es que Rusia pierda contra las cuerdas o no tanto contra las cuerdas, es que cae Putin. Cae Putin y cae el putinato. Porque no hay muchas más salidas. Si tú inicias una acción militar contra Ucrania, te empantanas, empiezas a tener que contar bajas y lo único que consigues es que Europa aumente un 50% de su presupuesto anterior, del 1 al 2% del PIB, un 50% de su presupuesto militar, ampliando los países adheridos. No lo sé. Y la clave aquí también va a estar en la información que tiene la CIA de todo lo que está pasando, que va a prolongar la guerra. Porque aparte de la determinación de los ucranianos de resistir, esa información está siendo clave, que es que en tiempo real les va dando información de dónde están los movimientos de tropas, dónde se encuentran en cada momento, es que si no y eso hace que con eso, claro, que con esos armamentos que le está facilitando también, que en 5 minutos te enseñan el manejo y te puede derribar lo mismo un avión que un helicóptero, que lo que sea, eso va a prolongar el conflicto porque Estados Unidos tiene un dominio tremendo. Bueno, de hecho, la mujer de Biden fue a Ucrania con toda la tranquilidad del mundo, porque tenía perfectamente claro que tenía la noticia de que no le podían atacar. Bueno, tienen controlado completamente todo lo que hace Rusia y eso va a alargar esto. Hay 3 cosas que tiene lo que queda del imperio americano que son imbatibles. Ya fueron muy importantes en la Guerra Fría, que es el inglés, que es el software, donde son absolutamente líderes a diferencias abismales sobre cualquier otro competidor, y Disney, o la cultura. Y eso es que es muy difícil. Un apunte, pero en esta cultura, que es la occidental, está Tolstoy, está Dostoyevsky, está Stravinsky. Sí, pero eso no... Parece que Putin lo ignora. Es que estos no han hecho videoclips. Pero es que es un país europeo y occidental. Y erigirse en amenaza, digamos, para la gran comunidad occidental, cuando tú perteneces a ella, esto es un camino 180 grados equivocado, muy equivocado. Y además con un PIB per cápita que creo
El de Italia. Alejandro, creo que 5 o 6 veces el de Cataluña. Sí. No con un PIB per cápita, con un PIB total. Con un PIB total. 5 o 6 veces el de Cataluña. Hombre, ¿cómo puedes pagarte todos estos lujos con eso? Y además cortando el gas, que no lo vas a cobrar. Xavier, Alejandro, Bernat, ha sido un placer. No os lo creáis mucho porque de tanto repetirlo os lo acabáis creyendo y luego me salís mucho más caros. El placer es nuestro, o mío seguro. Gracias. Estamos bien, ¿no? Se nota. Eso, yo creo que sí, porque la audiencia al menos, unos días más, otros días menos, la verdad es que si coges la curva desde que empezamos, parece que también se lo pasan bien y a eso nos vamos a seguir dedicando. Muchas gracias a todos ustedes. Si nos siguen solo por audio, pues esperan un segundín y les damos una salida más agradable, más artística de lo que le podemos ofrecer ahora. Gracias.